en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. ¿Alguien duda de que el poder económico y sus empleados manejan todos los resortes de la vida de los argentinos? Resulta tan evidente que la justicia, el Congreso y la política viven una constante presión de ese poder cuasi invisible a los ojos de los que transitamos a pie las calles de nuestro país. Es el resultado obsceno e inmoral del actual capitalismo y de una democracia vaciada de contenido que solo presenta una puesta en escena de un sistema que intenta perdurar tratando de ocultar su crueldad y voracidad. Claro que el fenómeno no es nuevo, ni solo ocurre aquí en nuestra tierra. En otras latitudes, esos poderes tienen una mirada algo más ilustrada y menos excluyente, y quizás con una visión más nacionalista con C. La vertiente nacional de ese poder es una versión oligárquica y feudal que bastardea a la gente y sodomiza el lenguaje para disciplinar la vida de los argentinos. Porque la corrupción no tiene un origen político, tiene como génesis el inmoral deseo del poder económico, de manejar la vida de muchos en favor de unos pocos. Y aunque este enunciado parezca trillado y una verdad de perogrullo, nadie puede desmentirlo sin incurrir en el pecado de la necedad. La política nos debe la escucha, o mejor dicho, nos debemos la escucha. Pero antes tenemos la obligación de mirarnos, analizarnos e informarnos para hacer las mejores preguntas, aquellas que cuestionen una respuesta fácil y huidiza de la falsa política. Con nuestro invitado de hoy, algo de esto vamos a poder vislumbrar. Si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde. Bien, y con el invitado de hoy, que se llama Javier Ortega, que llego a conocerlo a través de un amigo en común, y le mandamos un saludo a Gervasio. Javier Ortega es abogado, se recibió en Tucumán, hizo un máster en desarrollo económico en la Rábida, en España, se doctoró en Derecho Público y Economía de Gobierno también en la Universidad de Tucumán, es doctor en Ciencias Políticas de la Administración y las Relaciones Internacionales de la Complutense de Madrid. Trabajó para el Parlamento tucumano y trabajaste también en el INTI o en el INTA. En el INTA. En el INTA. Bueno, voy a explicar por qué Javier Ortega está acá. Más allá de todo ese pergamino, largo currículum que tiene, se estrenó no hace mucho, Cuellos Blancos, el caso Vicentino, un documental, bueno, que está dirigido por Andrés Cedrón, pero que está basado en una investigación de Javier. Y Javier, ¿cómo llegaste a investigar eso? ¿Qué te despertó por Vicentín? Bueno, en parte
decir que está basado en la investigación que hice yo es vamos arando, dijo el mosquito. En realidad es parte de lo que yo investigué, Andrés Cedrón da conmigo cuando empieza a hacer toda la pesquisa y hablar con los actores involucrados. Le dicen, che, ¿por qué no hablar con Javier Ortega, que es un tipo que estuvo... Güey, ¿qué me convocó a eso? Cuando se hace la intervención allá por mediados del año del 2020, yo estaba en mi casa armando un trabajo con un profesor, obviamente de manera virtual, con un profesor de Estados Unidos sobre fraude financiero. Y me sorprende gratamente el hecho de que el gobierno nacional haya decidido intervenir Vicentín, con lo cual yo lo conocí al interventor, le mandé un saludo, che, qué bueno, qué linda empresa en la que está, vayan para adelante. Le tiré 2 aconsejamientos legales de tipo obvio, guarda con el concurso preventivo que está abierto en Reconquista, tené cuidado con ese juez que debe ser del barrio, le digo de los Vicentín. Una perogrullada así, seguí laburando y a las 11 de la noche del mismo día me llama un señor, dice, hola, soy Luciano, te estoy llamando de parte del interventor de Vicentín, mañana tenés que estar a las 6 de la mañana en el aeropuerto porque te venís con nosotros como el asesor legal de la intervención. Te podrás imaginar que yo no había visto el expediente, no sabía absolutamente nada, me entero unas horas antes, pero por supuesto que dije, sí, voy. Déjame que te haga una pregunta. Ese interventor fue designado por el gobierno nacional. Fue por el gobierno nacional, sí. ¿Quiere decir que el gobierno nacional estaba improvisando con respecto a la persona que estaba poniendo ahí? Porque, a ver, que te llamen después de un saludo fraterno de alguien desconocido, ¿sí? Resulta extraño que te llamen de ese modo, ¿no? Mira, respecto a las calidades y las cualidades de la persona que se designó como interventor, no te voy a decir en absoluto que fue improvisado, un tipo que conoce profundamente el comercio agropecuario argentino y el comercio de grano. Respecto a la preparación de él, ahora, ¿cómo se instrumentó la medida? Del mismo punto de vista de que el abogado que mandan con asesor legal todavía no había tenido acceso al expediente, que yo esa noche lo empiezo a escribir a todos mis amigos abogados que estaban en distintos bancos, doy con un abogado del Vice, que era acreedor también de Vicentín, no, negro, te lo paso al expediente acá electrónico. Es decir, ya entonces Vicentín tenía acciones judiciales emprendidas por varios bancos. Sí, son en realidad son 9 bancos transnacionales que están detrás de Vicentín, Ajá. más el Banco Nación, y después una serie de bancos nacionales como es el Banco Provincia de Buenos Aires, incluso también, pero el principal es el Nación, por ahí no hagamos tanto lío para no confundir. El principal acreedor en número es el Banco Nación por $300 millones. Después le sigue la Corporación Financiera Internacional, que es el organismo del Banco Mundial que le presta a los privados. En Washington esa le debe seguir más o menos con $200 millones y después se reparten en 9 bancos más. De esos 9 bancos, 5 son de Estados Unidos, transnacionales de Estados Unidos, que le prestaron sistemáticamente a Vicentín. Es el grueso de la deuda que tiene Vicentín y el resto lo tiene con proveedores y con acreedores granarios. Entonces, vos empezás a investigar porque vos tenés la presunción de que se esconde atrás de eso una estafa, no un desacierto económico, un desacierto empresarial, sino que está de alguna manera instrumentado toda esta deuda con intenciones non santas, digamos. Sí, de la misma terminología que te utilizaba Vicentín, diciendo de que habían sido víctimas de un estrés financiero, una manera fashion de decirle, digamos, estrés financiero, ¿qué es? No, porque yo, conociendo la ley de concurso y quiebra, ni la ley de sociedad, ninguna te tipifica lo que es estrés financiero, es una terminología fashion que utiliza. Eso por un lado ya te da la pauta, la presunción de que había una cuestión ahí medio poco clara. La segunda es que el año 2019 fue un año atípico porque todas las empresas que venden soja y granos al exterior, Archer, Cargill, todos habían tenido ingresos récord. Fue un año atípico en lo que fue exportación de grano. ¿Y el caso de Vicentín no? Y Vicentín no. Entonces ellos dicen, por culpa de la situación nacional, pero negro, si todos sacaron ganancias, ¿por qué vos no? O sea, no eches la culpa al conjunto. Y en tercer lugar ya Lozano, que era director del Banco Nación, Claudio Lozano, sí, ya había producido una serie de documentos diciendo, mirá, uno de los principales prestamistas del Banco Nación,
que le dio con los ojos cerrados una cantidad de créditos y ahora... ¿En qué momento fue la masa crediticia que le dio Mirá, préstamo? son de los 300 millones de dólares que le prestó Banco Nación, se divide en su mayoría en toda la gestión Macri. Ajá. Y se acelera profundamente el último año, en el 2019, donde llegamos a que el último mes, estamos hablando del mes de agosto, septiembre de 2019, se le prestó a Vicentín a razón de un crédito por día, incluyendo los fines de semana, porque fueron 30 créditos en el último mes, Sí. le prestó Banco Nación, y ahí calcula vos que en ese último mes se forman 90 millones de dólares de deuda. 210 millones durante esos 4 años y el último mes 90 millones más, que ya cuando estaba en estado de insolvencia. ¿Por qué? Esto hay que decirlo. Algunas cuentas que tenía Vicentín que cobraba las exportaciones eran cuentas del Banco Nación, con lo cual Banco Nación perfectamente podría decir, mirá, negro, vos me estás debiendo, entonces esto que entró es para mí. No te lo llevas y yo de acá me estoy cobrando. No, Banco Nación nunca lo hizo. Le daba todo el capital y encima le represtaba. De ahí que está, digamos, hay una semiplena prueba que hay una connivencia y de hecho hay una causa que está desafortunadamente para la justicia en Comodoro Pi, la tiene el juez Ercolini. No, afortunadamente para la justicia. Claro. Desafortunadamente para el Estado Nacional. Exactamente, para lo que nosotros llamamos justicia, la tiene el juzgado de Ercolini en Comodoro Pi. Que la causa se caratula fraude contra una administración pública. Bueno, ahora has descrito más o menos técnicamente la estafa, ¿no? Vamos a seguir hablando, ¿no? De cómo se constituye esta estafa, pero hay pruebas de constituir lo que se llaman activos fuera del país, activos, digamos, en otras plazas. Sí, de hecho Vicentín es un conglomerado societario de 20 empresas, de las cuales 3 holding de Vicentín. Holding son esas empresas que no hacen nada, sino empresas que están para tener acciones de otras empresas. O sea, un holding es una oficina, no hace nada, no pesca, no cosecha. Es parasitaria, es una forma parasitaria de mover Pero la guita. ¿usted qué se dedica, señor holding? No, yo tengo acciones de otras empresas. Bueno, Vicentín tiene 3 holding en Uruguay. Vicentín Family Group, Vicentín Actividad de Inversiones Especiales. Es decir, ni siquiera escondieron el nombre, nada. Claro. Y los que los dirigen, esos 3 holdings, son los hijos de miembros del directorio del Vicentín que está acá en Argentina. Así que ahí vos tenés el primer manejo, como bien vos decís, parasitario. Y con respecto a lo que tiene que ver con la fuga de activos, es evidente porque te trato de hacer un salto al nudo de la cuestión. El nudo de la cuestión acá, en la causa Vicentín, es Renova. ¿Qué es Renova? Renova es una planta extrusora de soja, es la que recibe el grano y lo convierte en harina y en aceite. No es la más grande de la Argentina, tampoco es la más grande de Sudamérica, es la más grande del mundo. Y la más eficiente. Está acá en Timbúes, a la vera del río Paraná. Es una maravilla porque vos le tiras la soja de un lado y del otro lado ya te sale el aceite y la harina. ¿Directamente al barco? Al barco. Entonces no gasta en flete. En competitividad no le podés ganar. Y aquel que sea dueño, que maneje o que opere Renova va a ser el líder de exportación de harinas y aceite. Que va a manejar también el precio. Va a manejar el precio, sobre todo la entrada de dólares, que es, vos sabés mejor que yo, que el principal ingreso de dólares en la Argentina es por nuestra exportación agropecuaria. Desgraciadamente no exportamos ni celulares, ni microchip, ni conductor. Que vos digas que yo sé de eso, la verdad que es poco, porque yo soy periodista, no economista. Así que todo esto que me estás contando para mí, expreso de alguna manera mi sorpresa, porque estoy seguro que los oyentes tampoco tienen dimensión de esto, así como no la tengo yo, porque apenas puedo preguntar sobre esto, ¿sí? Vos tenés un conocimiento que lo has profundizado en los últimos tiempos y eso es lo que te convierte en un tipo de consulta valioso en este aspecto, ¿no? Hablemos un poco del bosque y no del árbol, para que se entienda la importancia. Muy bien. Ahora con el descubrimiento de vaca muerta y la explotación de vaca muerta, pie de página, todo gracias al Estado. Sí, una vez que el Estado armó el negocio, vinieron los privados y se lo apropiaron. Hay que ver bien cómo está la balanza de pagos y la balanza comercial de la Argentina. Pero hasta hace unos años, te estoy diciendo hasta el año pasado, la mitad de lo que exporta Argentina viene del complejo granario y oleaginoso. Esto es soja, maíz, girasol, trigo. Cuyo protagonista principal
es Vicentín. Es uno de los jugadores. Sí. Bien, hagámonos esta idea. De $100 que entran en exportación a Argentina, 50 son por este complejo. Y de esos $50 que entran por ese complejo, calcula que $45 pasan por el río Paraná. Para que tengas Ya vamos la a hablar del dimensión. río Paraná, porque el río Paraná tiene otras connotaciones que son importantes para una estructura como la de Vicentín. Lo que lleva a pensar en otras cosas que no tienen que ver solamente con la riqueza agrícola de la Argentina. Ya vamos a hablar de eso también si podemos. A lo que voy es, y a lo que apunto es, en principio, ¿cuándo empieza esta debacle o esta intención de estafar de Vicentín? Yo supongo que a lo largo del tiempo ha sido una de las empresas prebendarias del Estado histórica, como hay otras, como lo es Techín también, porque no hay que olvidar que estas grandes empresas han crecido prebendariamente del Estado, ¿sí? Al Estado que se oponen ahora o que facilitan en el discurso. Vuelvo a decir esto que dije al principio, que todos vos hablaste de un nuevo lenguaje, de estrés empresario, que se resolvería en un diván, ¿no? Pero no en la economía ni en la justicia, pero digo, bueno, a ver, empecemos a investigar, ¿desde qué momento comienza la estafa en sí misma? La estafa en el último tramo, te puedo decir, para hacértelo corta y que se entienda. Vicentín arranca como una empresa familiar y que tiene la historia de todas las empresas familiares. Abuelo la funda, hijo la hace crecer, nieto la choca. Ajá. Bueno, eso fue un poco Vicentín. En este caso ni siquiera fueron los nietos, sino fueron los yernos, los que se casaron con las descendientes, los dos viejos Vicentín que vinieron allá a principios de siglo. Bueno, esos son los que la chocan. Empiezan a jugar en los negocios financieros creyéndose de que daban el nivel de la Champions League, cuando era en realidad un equipo nacional bueno, pero no daba ese nivel de élite. Entonces se meten con empresas como Glencore, con estos bancos transnacionales, el manejo financiero con los cuales entusiasmado, y le empiezan a endeudar a la empresa. En esos manejos financieros hacen una hacen un esquema Ponzi, es decir, pagan las deudas con otros créditos que a su vez tomaban de otros bancos. Y la estafa consiste básicamente en inflar en patrimonio. Esto se acelera en el gobierno de Macri. ¿Por qué? Tengamos en cuenta de que Vicentín es el principal aportante de la campaña de Macri. O sea, en contante insonante. Con lo cual, a su situación prebendaria, que ya la arrastraba de los años, desde el gobierno de Onganía, te diría, ya arrastraba su cariz, su matiz de empresa prebendaria, se acelera mucho en el gobierno de Macri. Empieza a pedir crédito a todas partes y finge solvencia de la siguiente manera. En el negocio granario, vos le entregás a la empresa extrusora de soja, que es la que te hace el crushing, la que te muele la soja y la que te hace el aceite, vos le entregás tu grano, tu soja, pero esa soja sigue siendo tuya, no es de la empresa. Hasta un día que, por el contrato de precio a fijar que es típico en la Pampa Húmeda, vos lo llamás por teléfono al que te hace el crushing. Vende decís, hoy. Che, negro, hoy te la vendo, pagame el precio que está en la pizarra de Rosario de la bolsa. ¿Y Vicentín tenía capacidad para acumular? Sí, tenía capacidad. Física, digo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hacía Vicentín? Todo ese grano que le daban los muchachos, en vez de decir, mirá, en mi patrimonio, en mi balance lo pongo como... Hay dos métodos. Uno lo neteás, decís, bueno, mira, yo tengo X toneladas de grano, más o menos por eso voy a tener que pagar esta cantidad, entonces con eso neteás. O la otra, no lo contabilizás. ¿Qué es netear? Netear es compatibilizar, es decir, bueno, ponele una tonelada de grano, yo calculo que esa tonelada va a estar a $600, entonces puedo pedir un crédito por $600. Calculo de que en mi balance tengo una tonelada, lo registro como activo, pero tengo un pasivo aproximado de 600, entonces con eso compensás. Esa es una. O la otra, no decís que tenés esa tonelada porque no es tuya, porque te la dieron. Bueno, Vicentín, ¿qué es lo que hacía? La vivada de Vicentín, yo tengo tantas toneladas de soja que no eran de él. Entonces con eso engordaba, inflaba el balance y con ese balance pedía dinero. Entonces los tipos veían los números, no, che, mirá, tiene una existencia. Con lo cual, te lo hago corta, Vicentín, desde los últimos balances que presenta, vos tenés que presentar un balance una vez al año, pero los bancos por ahí te piden una especie de minuta de balance que se llama sumas y saldo. Sí. El último sumas y saldo que presenta Vicentín, más o menos en junio, julio, decía que tenía... ¿De qué año? Del año 2019. Sí. Tenía un activo de $600 millones, el patrimonio neto. Sí. 3 meses después
aparece con un pasivo de 300 millones de dólares. O sea que hubiera perdido en 3 meses 900 millones de dólares, 600 de activo, 300 de pasivo. Eso es lo que no se puede explicar. Y ahí es cuando empieza la investigación y se dan cuenta de este manejo de inflar los balances a través de contabilizar como propio el grano que era de otros. Bueno, ¿y dónde está la plata? La plata está en las otras empresas de Vicentín, porque volviendo con esta cuestión, insisto, toda esta cuestión que yo te estoy diciendo, de la estafa, qué sé yo, se centra, para simplificarlo, en lo que yo llamaría la batalla por Renova. El que se quede con esa extrusora de soja va a ser el líder del crashing en la Argentina y por qué no en Sudamérica. Tengamos en cuenta que nosotros, los argentinos, no lo sabemos y no lo escucharéis en la prensa tampoco, de que el complejo de Rosafé, que es Rosario y los alrededores, Timbúes, San Lorenzo, es el mayor complejo portuario, agrícola, industrial del mundo, solo rivalizando con lo que tiene que ver con Nueva Orleans en Estados Unidos, que da el Por Golfo eso de México. Macri está insistiendo todo el tiempo con que se vuelva a privatizar o se reprivatice la mal llamada hidrovía, ¿sí? Estás hablando del mayor complejo agroindustrial portuario del mundo. Bueno, me das pie para hablar de otra cosa que yo te dije antes y te lo anticipé con respecto a esa vía como vía de tránsito de otras cosas que no son solamente... ¿Tenés alguna sospecha? ¿Hay algún control? ¿Hay alguna huella de que por la hidrovía, por el río Paraná, pasen otras cosas? Mira, hay como bastantes testimonios de que en este descontrol aduanero, portuario, cambiario que existe, por ahí se filtran otras cuestiones. Mi parecer es que esto es un accesorio, ¿entendés? Un bonus track, no viene con lo principal. Para mí lo principal es el negocio de la doble facturación. Ajá. Que vos tenés en cuenta que en doble facturación el Estado argentino, doble facturación es manipulación de precio de transferencia, es decir, yo vendo 100 toneladas de soja y declaro que vendo 50, con lo cual o le declaro un precio menor al que cobro realmente. Entonces, y la diferencia la dejo afuera. Tiro abajo. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque el que me compra y el que se vende es la misma persona. O sea, cuando Cargill exporta a China, exporta Cargill, Sociedad Anónima Argentina, constituida como una sucursal de Cargill Estados Unidos. Y el que te compra en China es Cargill China. O sea, se compran y se venden ellos mismos. Con lo ¿Hay cual Vicentín China también? Vicentín hacía la triangulación con Uruguay. Ajá. O sea, Vicentín aparecía vendiéndole a estas empresas holding de Uruguay, y esa holding a su vez era la que mandaban a Rotterdam o a Shanghái, que eran los dos principales destinos. Entonces, con Chicago no, en Estados Unidos. Chicago, lo que te fija, la bolsa de Chicago, el precio del commodity. Te hago un pie de página. Sí, dale. Es el Chicago, al margen de que nos guste o no nos guste el capitalismo, por lo menos te da un precio de referencia, que lo que te dice la bolsa de Chicago en commodity. ¿Por qué la bolsa? Porque Chicago está en el medio oeste. El medio oeste de los Estados Unidos es agropecuario. El medio oeste de los Estados Unidos lo vota Trump. Y nosotros nunca vamos a poder entrar al mercado de Estados Unidos porque ellos producen lo mismo que nosotros. Entonces, olvídate, no hay complementariedad económica con Estados Unidos. Por ahí le podemos enchufar algún limón si burlamos un poco Florida o California. Bueno, es algo que ya charlamos en este programa, exactamente eso. Pero no vas a venderle. No podemos venderle a Estados Unidos porque producimos lo mismo que ellos. Es decir, la matriz productiva es la misma, por supuesto que en dimensiones diferentes. A ver, te pregunté antes dónde está la guita, porque supongo que se han constituido activos en el exterior. Lo denunció Cristina más de una vez. Y esto que charlamos así elípticamente era, declaro un precio menor, o declaro... En algún lado tiene que quedar la guita. Y los rastros tienen que quedar también, seguramente. Dependerá de la colaboración internacional, cosa que hoy es bastante improbable para detectar esos capitales dando vueltas. El agujero negro, porque hay que dimensionarlo, me parece, ¿no? Porque si son 1 o 2 millones de dólares, seguramente nadie va a interesarse, pero me parece que acá el agujero negro supera por lo menos los 300 millones de dólares, de acuerdo a lo que estamos hablando y por lo que le prestaba el Banco Nación más la Corporación Internacional de Bancos. Estamos hablando de una estafa que debe rondar los 600 millones de dólares, considerando que debe haber entre 100 y 200 millones de dólares para la familia. El resto tiene que ver con
con el normal funcionamiento del negocio, ¿no? Sí, yo te voy a citar 2 casos específicos que son los que yo vi al margen de toda la construcción teórica que podemos tener de cómo se da. En lo general vos calculás que el Estado argentino pierde 5 puntos de PBI por este negocio de mal declaración o subdeclaración o subfacturación o sobrefacturación, o sea, sobrefactura. 5, me estás hablando 5 puntos de PBI. Es decir, toda la educación y toda la salud prácticamente. Sí. Entra. A ver, yo tengo calculado este precio, lo podemos decir en el aire. A mí, ¿por qué me mandan a la cuestión Vicentín? Porque el interventor sabía que yo mi tesis doctoral la había hecho sobre Cargill. Ajá. Este cálculo lo hice yo, con lápiz y papel. Cargill, para el año 2018, evadió $140 millones en impuestos, solo en un año. Yo no sé cuánto es... Te quiero hacer una pregunta, porque Sí. acá es importante definirlo, porque en última instancia, ¿hay elusión o hay evasión? Evasión en este caso. En este caso, evasión. En este caso. Es muy importante definir esto, En- porque si es elusión, la culpa la tiene la estructura, que permite, y hay grietas en las que se puede, a las que se puede acudir para no pagar impuestos. Pero si estás hablando de evasión, estás hablando de un delito. Sí, en este ¿Sí? caso te puedo decir que yo hice 2 cálculos. El primer cálculo, ¿cuánto excedente debería haber quedado en territorio argentino de Cargill para el año 2018? Ese cálculo me da $600 millones. Yo tengo $600 millones que deberían haber quedado en territorio argentino y que por vías legales o ilegales se fueron a otras latitudes. Dentro de esos $600 millones sí hay $140 millones que es evasión. Ajá. Dentro de eso sí se puede probar a través de la subfacturación y la sobrefacturación. Sobrefacturación cuando exportás Claro. y subfacturación cuando... No, al revés. Al revés. Cuando Al revés. importás es Sobrefacturar sobrefacturación para y pagar cuando más, exportás, y cuando exportás ganas menos. bueno, ese mecanismo. Entonces vos calculás, si son 8 las empresas que están trabajando en el río Paraná haciendo este negocio, y calculá que debes tener más de $1.000 millones de evasión impositiva. ¿Alguien denunció la evasión de Cargill? No, porque esto se puede probar en un ejercicio matemático y vos necesitas la voluntad política para hacerlo. Bueno, ahí es donde quiero apuntar, porque en última instancia estamos hablando de la política comprada. Ya ahora empiezo a diferenciar, ¿no? Entre propios y ajenos, y también tengo que considerar que todo, es decir, lo dije al principio, el poder del dinero corrompe a todos, inclusive a los nuestros, y tenemos que reconocerlo porque tenemos que hacer una autocrítica. Si no podemos cobrar impuestos, estamos en el horno. Si eludimos cobrar impuestos, también estamos en el horno, y hay responsabilidades al respecto. Tenemos que hacer una pausa, Javier. Estamos dialogando con Javier Ortega, que sobre una investigación de él es modesto, dijo que no fue él, pero sí, es la investigación de Javier la que lleva a la pantalla Andrés Cerdrón como director de un documental que se llama Cuyos Blancos, el caso Vicentín, que a propósito me vas a contar la cuestión en Estados Unidos, que es importante, ¿no? Alumnos de la Universidad Norteamericana. Martín Loza, en los controles, nos llevas a la pausa y enseguida volvemos. Enseguida volvemos con Estamos aquí, Nosotros, los estamos otros, aquí, en Radio Capó. estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de No Asociactiva. estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañaas.
Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Seguimos en Nosotros, hoy jueves. Javier Ortega me acompaña aquí en el estudio, abogado, máster en Desarrollo Económico, doctorado en Derecho Público y Economía de Gobierno, doctor en Ciencia Política de la Administración y Relaciones Internacionales, todo un largo recorrido universitario de conocimiento y una modestia increíble para verse a sí mismo. Yo lo veo como un grande porque creo que las cosas se resuelven a este nivel, ¿no? Con este nivel de modestia. Y he investigado el caso Vicentín y se juntó con otro, digamos, precursor de la cultura, Andrés Cedrón, y de ahí también es interesante, Javier, juntar la cultura con la ciencia, con la academia, y creo que el producto es bueno. Cuellos Blancos, el caso Vicentín, es un documental. ¿Dónde se está proyectando en estos días? Hay una función el próximo semana, el miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación, y otro en un centro cultural de San Telmo. Ya después te voy a pasar el de Padre flyer. Mujica, que ahora se llama... Exacto. Ahora se llama de otra manera. Ese lo conoce mejor. Sí, el de Mariotto y Martín García. Es una casa hermosa. Hermoso lugar, con un buen café y una calidez increíble, ¿sí? Sí. Pero estaba leyendo, mientras preparaba el programa, que también lo proyectaste y fuiste a Estados Unidos en un ámbito académico, y eso me llamó la atención, ¿sí? Nosotros puteamos contra Estados Unidos, el gran imperio, etcétera, etcétera, pero aún en su propia academia hay espacios, hay lagunas de conciencia, y la estafa empresarial es un tema. Y llevaste esto allá. ¿Cómo fue la reacción de la gente? Mira, esto se cuela en Estados Unidos porque yo te había contado, cuando a mí me convocan a la intervención de Vicentín, yo venía laburando con un profesor de allá de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, universidad pública, pero rentada. O sea, allá hay universidad pública, pero tenés que pagar. Uh-huh. No es tan cara como la privada, pero tenés que pagar y son caras, sí. Tenés que trabajar, tenés que tener tus emolumentos como para poder ir. Bueno, David enseña en el John Jay Criminal College, que viene a ser la escuela de crimen económico de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Yo venía trabajando con él la cuestión de deuda externa, uh-huh, porque los juicios, vos sabés, otro tema, se radican... Me parece que te voy a tener que invitar a otro programa. Se radica en el distrito sur de las Cortes de la Ciudad de Nueva York. Sí. Simplemente porque el distrito que está en el barrio de Wall Street, no es porque sean unos tipos, unos jueces que sepan todo de finanzas, no, los jueces que están ahí situacionados por una cuestión territorial les toca a ellos. Ajá. Bien, yo estaba empezando a investigar eso con él, y me cae la causa Vicentín, y a los 2 o 3 meses le digo, che, David, cambiemos el tema porque yo de esto tengo mucha información. ¿Te interesa que lo hagamos sobre Vicentín? Sí, claro, me dice, hagamos sobre eso, y él me da unas pistas de investigación. Fíjate bien quién es Glencore, fíjate bien de quién es más rich, y ahí empiezo yo a meterme en el mundo de las transnacionales, y ahí entiendo de que Vicentín es una extensión, un accesorio de todo un negocio transnacional que se hace a nivel corporativo. Hablaste de Glencore, y BlackRock también tiene vínculos. BlackRock está en todos lados. Ajá. Es como Dios, está en todos lados. Está en todos lados. O sea, BlackRock es accionista de Glencore. Ajá. Y es accionista también de Bunge, porque esto ha ido cambiando. Glencore opera en la Argentina a través de Viterra. Viterra es una empresa que se dedica a los agronegocios, que era de Canadá, que la compra Glencore allá por el año 2013. Y los negocios agropecuarios que hacía Glencore en Argentina lo hacía a nombre de Viterra. Hoy por hoy, Viterra ya no es de Glencore. Viterra la compró Bunge, con lo cual Glencore sigue en sus negocios mineros, se retira un poco del agropecuario, y el que tiene Viterra es Bunge. O sea, cuando vos veas Bunge, es Bunge, y cuando veas Viterra, también es Bunge en la Argentina. Opera a nombre de esas dos empresas, y que son las dos empresas, que insisto, es Bunge, que se va a quedar con Vicentín. O sea que yo tengo una intriga brutal, ¿no? Yo considero que el negocio financiero es parasitario, no produce nada, cambia de manos el dinero, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se pierde en ese cambio? ¿Alguien lo estimó eso? Es decir, ¿cuánto de la ganancia productiva va a parar a lo financiero y deja de producir y es parasitario
¿Y cuánto perdemos como país o como sociedad Mira, con esos, digamos, untadas políticas económicas, financieras? a partir de este momento nos van a censurar el programa porque Dale, lo bueno. vamos a mencionar Dale. a Marx en esto. No, acá se permite todo. Lo vamos a mencionar Pero a Marx. Marx, la tercera posición, lo que vos quieras. Marx decía, un poco la enseñanza de él, que la producción de la mercancía casi era un mal, la producción de la mercancía material casi era un mal necesario por la que tenía que pasar el capitalista para hacerse de la plusvalía. Sí. Bueno, el negocio financiero te Es eso. permite esa magia. No necesitas producir nada material para quedarte con la plusvalía, Es con el excedente. la alquimia de la pulpa. Te pongo un ejemplo, no te puedo dar por cifra, pero para que entendamos nosotros. Vos sabés que el Producto Bruto de los Estados Unidos, hasta ahora, no sé, dentro de 5 años, capaz que China lo sobrepase, pero hasta hoy sigue siendo el más grande del mundo. Sí, sin ninguna duda. Bien, se calcula que el rescate bancario que tuvo que hacer la Reserva Federal equivalió a 2/3 partes del PBI de los Estados Unidos en el fraude de las hipotecas. Eso fue 800.000 millones de dólares, más o menos. Fue una friolera que no Sí, nos sí, da... sí. Son El otro día tuve acceso a esa información, yo no la conocía, 800.000 Son millones 2/3 partes que se Sí. produjo con este negocio Sí. financiero de suponer en toda esta, porque finanzas es economía simbólica, Sí, de sí. suponer que los bienes raíces, los inmuebles iban a subir de precio, entonces yo emitía unos títulos ligados con esa supuesta emisión de precio, porque a ver, las finanzas te transan cosas que no existen, que se supone existirán en el futuro. Precio a futuro, por ejemplo, una Exactamente. cosa que es insólita, ¿no? Más o menos vos calculás que en futuro hay 4 PBIs mundiales dando vuelta. Esa en la más... Bueno, volvamos a la Tierra, porque son cálculos muy difíciles y muy ajenos a lo que cotidianamente podemos abordar. Se me ocurrió mientras hablabas, mencionaste a Cargill, y se me hizo en la cabeza Grobocopatel, digo. Son empresas muy similares en cuanto a la producción, en cuanto a la comercialización, y tengo que entender también que a la evasión también. Si no, no podrían ser competitivas. Si no evadiesen en la misma intensidad, quedarían sumidas a la nada. Tu sonrisa me lleva a pensar mal. Pero bueno. Mira, particularmente, porque mi tesis de doctorado de Cargill empieza o se inspira en el año 2008, donde yo veo la confrontación de un gobierno con vocación nacional y popular con las patronales del campo, con los dueños de la tierra. Pero las grandes ausentes de esa confrontación fueron las grandes ganadoras. Estoy hablando de A, B, C y D. A de Archer, Estados Unidos, B de Bunge, Estados Unidos, C de Cargill, Estados Unidos, D de Dreyfus, Francia, a la que se sumaría más recientemente COFCO, que es de China. Sí. Que son las 5 traders que no tienen un acre, no tienen una hectárea de tierra. Y ellos simplemente comercian, industrializan y son dueños de toda la cadena. Ellos se compran y se venden entre Son ellos mismos. mayoristas, como una empresa mayorista. Manejan el negocio alimentario mundial, Ujú. no solo en Argentina, también lo manejan en Estados Unidos. Y quedaron fuera del conflicto, fuera del spot, de la conflictividad, de la Sí. tirria, de la bronca, de la pelea política. No se las mencionó y fueron las grandes ganadoras. ¿Qué te quiero decir con esto? El agro argentino nosotros por ahí lo vemos con la sociedad rural porque es la parte material visible, pero ellos son tan vasallos que la pasan bastante bien, pero en realidad son una extensión de este mega negocio agropecuario que la manejan transnacionales. Ellos no son los dueños, ellos tienen la tierra, ellos producen, pero la comercialización de lo que ellos producen se le hacen a estas 4 o 5 transnacionales. ¿Son bien pagados por eso? Sí, son bien pagados, pero no son los dueños de la burra. Los dueños de la burra son estas 5 No, transnacionales. y dijiste bien pagados y tampoco son las empresas que mayor cantidad de gente contratan, porque no necesitan demasiado personal, digamos, ¿sí? No son extensivas en el rubro, digamos, de empleo. Así que, es decir, es un negocio para muy pocos, que da trabajo a muy pocos, ¿sí? No sé si hacemos el cálculo, es absolutamente marginal, y dejamos afuera a quienes sí dan trabajo, que son las pymes en general y algunas empresas de dimensión. Una vez el INTA hicimos un cálculo provocativo. ¿Qué pasa si sembrás con soja de Ushuaia a la Quiaca y de la cordillera de los Andes hasta el Atlántico, con el método productivo de la soja RR resistente Roundup, sí. La transgénica, darías trabajo a 500.000 personas.
¿y qué haces? Porque somos 45 millones, te están sobrando 44.5. Bueno, en criterios de igualdad social hay que cobrar impuestos para que se mantenga todo el resto del planta laboral. Pero bueno, ese es un tema que lo vamos a tener que tratar en el futuro, porque vamos hacia el camino de la tecnología donde la gente no va a tener lugar para trabajar. Entonces vamos a tener que pensar en otra. Todavía falta bastante, hay que dar laburo, hay que achicar la semana, las horas de trabajo, para poder compartir el trabajo entre todos. Eludiste hablarme de Groboco Patel, y entre las 5 no incorporaste a Vicentín. Digamos que ¿Vicentín funciona como subsidiaria de todas esas? Mira, Vicentín, nos quedan 2 empresas nacionales que hacen de trader. Una era Vicentín, que ya está madura el knockout de Vicentín, y la otra es Aceitera General Deza, de Córdoba. Están en la liga de las 8, qué sé yo. No son las principales, pero eran jugadores importantes. De hecho, la época que Vicentín manejaba lo que tiene que ver con Renova, era una gran jugadora de la exportación de la harina de soja. Ahora, bueno, todo eso está operado por Bunge, a través de una serie de contratos, que bueno, sería largo de contar, pero que tienen operaciones Bunge. Nos queda Aceitera General Deza, pero la lógica de estas empresas, de la misma manera que nos pasa con la lógica de las patronales agropecuarias, hay una suerte de unicidad cultural, de coincidencia de los puntos de vista donde el gerente general de Cargill en Estados Unidos te va a opinar lo mismo que el que te opina, qué sé yo, un dirigente de la Sociedad Rural de Pergamino. O sea, tiene el mismo sistema de valores. Eso es lo que llamamos hegemonía cultural. Te piensan, aunque el dirigente de la Sociedad Rural de Pergamino sea en cierta forma una víctima de todo un vasallo, sí, pero te lo quiero poner, pero que también subyuga digamos, al trabajador. Te lo pongo en un ejemplo claro. Vos le hablás a cualquier patronal del campo, a la sociedad rural de la Junta Nacional de Grano, y los tipos se dan la cabeza contra la pared, te excomulgan, te crucifican, te mandan con Torquemada a someter a la Sagrada Inquisición. La Junta Nacional de Grano fue un invento de la sociedad rural. En el año 30, Pinedo y Dujó pensaron de que tenían que hacer algún mecanismo para que los productores nacionales resistan el dumping que le hacían las transnacionales, y hagamos la Junta Nacional de Grano. Idea que después tomó el gobierno popular y dijo, sí, es una herramienta que permite regular, tener un testigo. Bueno, hoy por hoy le hablas de su propio invento a ellos. Mirá, esto para defender al productor argentino. Ustedes, que les va bien, pero bueno, los vamos a defender un poco, y los tipos se rebelan absolutamente con eso porque son totalmente recipiendarios a un bloque ideológico que ni siquiera les termina de ser totalmente funcional a ellos. ¿Les va bien? Sí, pero podrían ser mucho más, podrían tener mucha más seguridad. No, una mirada más nacional también, ¿no? Es decir, eso olvídate. Esto lo decía Aldo Ferré. Aldo Ferré fue esas paradojas de la vida. Aldo Ferré fue el ministro de Economía de Levingston, el que lo siguió a Onganía, en el año 1971, justo el año que yo nací. Aldo Ferré tenía 30 años, era un pibe y era el ministro de Economía. Y Aldo Ferré decía, yo cuando voy a hablar con gente de una transnacional y me voy a la City porteña y hablo con los ejecutivos, me da un bloque ideológico. Después me cruzo la calle y voy a hablar con el Banco Nación o con un funcionario del Ministerio de Economía y me dice exactamente lo mismo. O sea, son dos sectores que tienen intereses en muchos casos antagónicos, sí, claro, pero tienen el mismo bloque, el mismo catecismo de idea. Ese es el problema que sufrimos, un problema profundamente ideológico, que pasa, digamos, con las patronales del campo. A ver, a vos, te pongo un ejemplo, cuando Cargill o cuando Vicentino, cuando uno de estas traders exporta, la que paga la retención, nosotros tenemos la fantasía que el chacarero que cosecha la soja y va por una ventanilla y paga la retención, no. La que paga la retención es la trader, esta empresa que hace la exportación. ¿Cómo le impacta esa retención al chacarero? Le impacta porque el precio de la pizarra que le aparece en la bolsa ya está descontada la retención. Claro. Con lo cual el tipo recibe un precio menor, entonces se queja. No sabe que en ese precio menor vos tenés retenciones por exportar el grano y por exportar la harina. Las retenciones por exportar el grano crecen porque justamente se trata de fomentar la industrialización. Son 2 puntos. Bueno, anda a decirle que en el precio de pizarra te dice, mira, yo este grano lo vendo para harina, entonces no me cobré tanta retención. No, es todo lo mismo, con lo cual vos decís, bueno, un 2%.
pero un 2%. En criollo los están cagando también a ellos. Los cagan a ellos. En 50 millones de toneladas de soja, de cosecha, por tirar tu número, es un montón de plata. Un montón de guita. ¿Cómo estructurarías vos el negocio agropecuario, digamos, en forma generalizada, ¿no? Algunos puntos que nos sirvan. Estoy pensando, no sé si escuchaste que Pedro Peretti presentó un libro hace poquito, 50 propuestas para el campo. No sé si lo leíste, si tuviste algún contacto con él. No, voy a la presentación. Vas a ir a la presentación. Bueno, te sugiero que charles con él porque vas a encontrar muchos puntos en común seguramente. Sí, nos y él bueno, seguramente va a encontrar él en vos algunos secretos que técnicamente él a lo mejor no conoce y de la producción de él. Digo, ¿hay alguna forma de organizar el campo? Tiraste ahora una idea que es la Junta Nacional de Granos, digamos, que el Estado se haga cargo. Estamos en un gobierno que el Estado no lo quiere para eso. No, es mentira que quiere destruir el Estado. Lo quiere para ellos. Perfecto. No, es decir, lo están achicando, pero para ellos, no cabe duda. Siempre vas a tener Estado. Sí. No, pero aparte que es todo un verso, toda una cuestión cultural, como vos decís. Son dos cosas. Por ejemplo, esto tenemos que reconocerlo. Desde el regreso a la democracia hasta el día de hoy ha sido una política de Estado llamamos a las que no cambian dependiendo de los distintos gobiernos, el no meterse con el Paraná. Sí. Ha sido una política de Estado. Eso ha continuado siempre, no hubo, digamos, una acción decidida a meterse con el río Paraná. Lo primero que había que hacer, y te voy a poner un ejemplo concreto con eso, es meterse un poco con el río Paraná, regular a ver qué pasa en los puertos, regular qué pasa en los acopios. ¿Regular o controlar? Controlar, tener, digamos, una FIP, ahora cómo se llama, ARCA, una ARCA fuerte, porque con esto, como dice Pedro, nosotros no pesamos la carga en el puerto, lo hacemos por una declaración jurada, ellos te dicen cuánto va y no pesamos, no tenemos un seguimiento de los precios de transferencia eficaz, de hecho, y cuando vos lo haces ese seguimiento, te lo declara inconstitucional después de la Corte. Entonces, en primer lugar, tener un control fuerte. En segundo lugar, tener una empresa testigo. Vicentín era la oportunidad de hacerlo. Ahora tenemos una segunda oportunidad. Yo te dije hace un rato que de todo lo que se exporta en Argentina a nivel granario pasa la mayoría, el 90% por el río Paraná. Bueno, hay un 10% que se reparte. Uno de los jugadores que está es el puerto de Quequén. El puerto de Quequén está manejado en parte por Cargill y por otra empresa más, que era la ex Junta Nacional de Grano. Como se vence la concesión ahora en el puerto de Quequén, el gobernador Axel Kicillof dice, bueno, mira, ahora el Estado va a recuperar el control reservándole un 30% de esa capacidad del puerto de Quequén a los pequeños y medianos productores, a los efectos que tengamos un control y facilitarle la salida y que no los expolien las transnacionales. Por esa cosita tan sencillita que dijo, porque no dijo nacionalizar todo, vamos a hacer la reforma, no, simplemente en un 30% para los pequeños productores. Se le pararon de mano todas las sociedades rurales de la provincia de Buenos Aires, para que vos veas el nivel de vasallaje político, intelectual que guarda la cosa. Por una propuesta tan racional, tan sencilla, decir, bueno, se venció la concesión, el Estado de Buenos Aires va a recuperar un 30%. Bueno, es por ahí, es por lo que hace Axel. Y bueno, aparte propuso el Canal Magdalena, ¿no? Es otra Magdalena. De las cosas que van a encontrar. Bueno, es evidente que el valor del Paraná no significa solamente la exportación agrícola, hay otras cosas que están ahí atrás. No te voy a obligar a hablar de eso, ni te voy a pedir que me hable de eso, pero tu sonrisa es cómplice de mi pensamiento. Te pregunté cuál era tu mirada. ¿Crees que Vicentín fue, como te dije antes de entrar al aire, en principio el principio del fin del gobierno de Alberto, y segundo, la bisagra para entender cómo nos están sodomizando, esa es la palabra, cultural y económicamente? Mi testimonio en este caso no es muy válido porque a mí me comprende la general de la ley. Yo estuve metido ahí, así que emocionalmente estoy involucrado. No obstante, de mi punto de vista y haciendo... Bueno, pero hablamos de honestidad intelectual, no hablamos de... Haciendo esta advertencia, sí, porque fue la primera vez que se tocó... A ver, no se lo tocó, se lo rozó, se le pasó cerquita a uno de los centros de poder, a uno de los intereses reales. Si vos me querés en este momento decir cuáles son la tríada de poder que tiene la Argentina, bueno, uno sería los fondos de inversión, por ejemplo, BlackRock, PIMCO, Templeton,
que invierten en la bicicleta financiera. La otra es la Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresaria Argentina, donde está Roca, donde Sí, está la EA. Y el otro tercer integrante de esa triada de poder sería Seara Sec, que congloba a todas las exportadoras de cereales y de oleaginosa de Argentina. Son la triada de poder. Bueno, en este caso, lo que hizo el gobierno nacional fue pasarle cerquita de Seara Sec. Ni siquiera lo tocó mucho. Y bueno, se le paró de mano Seara Sec con todo esto que ve. Por supuesto, te tiraron los medios encima en una época de pandemia salió la gente a la calle, que nosotros cuidábamos la salud, esto no les importa nada, la vida no les importa. Entonces, vayan a la calle a manifestar, parecían que habían ganado la calle, no, salían porque había pandemia. De hecho, murió un montón de gente por culpa de eso. Totalmente. No les interesó. Y me parece que en la presidencia hubo un pánico escénico a que se repita otra 125 y reculó. A partir de ahí es como que le midieron el aceite al gobierno, ¿entendés? Ya le sacaron. Pero me parece que lo midieron con el medidor equivocado, porque también lo hablamos antes de entrar al aire, Néstor también tuvo un apriete muy fuerte y sin embargo salió por arriba. Le redobló la apuesta. Sí, le salió por arriba con el tema de la Corte Suprema. ¿Aventurás alguna idea de lo que va a pasar en el futuro cercano? Teniendo en cuenta algo que, bueno, no mencionamos acá, pero hoy mismo salió la información de que la compañía algodonera que pertenece a Vicentín también se presenta en convocatoria o algo por el estilo, ¿no? Sí, vamos a tratar de hacer un resumen de lo judicial. Lo judicial tenés 3 vías. Tenés una causa que acaba a dormir el sueño de lo justo en Comodoro Pi, que es la que tiene el juez Ercolini, juez del Lago Escondido, que es la que relaciona el fraude en el Banco Nación. ¿Por qué le dio 300 millones de dólares de crédito a un insolvente? Bueno, en esa fraude ni siquiera se lo llamó indagatoria a González Fraga. Javier González Fraga. Bueno, entonces eso está durmiendo, por ahí te tiran una medida por la galería para decir que hacen algo. Después tenés el concurso preventivo que está en Reconquista, que ahora lo está viendo la Corte, porque en grado de apelación y de recurso extraordinario llegó hasta ahí. Y que tiene que ver con la parte comercial y civil. Y lo más avanzado que hay está en la Fiscalía de Delito Económico de Rosario, el fiscal Moreno, donde se investiga el fraude. Eso está a punto de ser elevado a juicio oral, probablemente sea elevado a juicio oral, donde está imputado los 12 directivos de Vicentín, están imputados los 3 síndicos del concurso preventivo por no controlar bien, y está imputado también el director de KPMG Argentina, que es la auditora transnacional que le certificaba los balances a Vicentín. Eso es lo que más avanzado está. ¿Cómo se augura esto? Yo te quiero dar una mirada... Tenemos 30 segundos para tu mirada. Una mirada optimista. Dale. No sé si viste la película 1985. ¿Viste no, que... no la vi. Bueno, en la película 1985 se muestra cómo la investigación a la Junta la hacen un grupo de pibes que ni siquiera habían terminado ciencia económica, simplemente tienen entusiasmo. Bueno, yo encuentro un paralelo. La investigación que te hace la Fiscalía de Delito Económico Rosario, una fiscalía chiquita, no está acá en Capital, tiene un presupuesto chiquito, pero metió una imputación a los 12 directivos de Vicentín, a un tipo de una transnacional y a los 3 síndicos. Fue un grupo de pibes, yo los conozco. Fue un grupo de pibes que le pusieron ganas, simplemente. Y preguntaron, vos por ahí decís toda la investigación la hace Javier, no. Ahí, por ejemplo, está Sergio Arelovich, que en comercio transnacional es un profesor de la Universidad de Rosario, un maestro Sergio. Toda la parte contable la hizo él, también está Aldo Casella, la parte judicial, también está Zamboni, también está Spiller, que son 2 abogados laboralistas, que se hizo un equipo. Y la Fiscalía llega a poner en juicio oral a todo directorio un grupo de pibes. O sea, en conclusión, vos me preguntás, ¿cuál es el problema acá? La falta de entusiasmo, la falta de ganas, la falta de voluntad. Porque con un poco de entusiasmo... Falta política. Mirá hasta dónde puedes llegar. Falta política. Como digo yo, la salida es absolutamente política. Javier Ortega, un programón, porque nos pusiste adelante todo lo que tenemos como desafío. Y nos pusiste de frente al espejo cosas que la gente no quiere ver, que no puede ver, que se hacen invisibles porque ellos intentan hacerlo invisible para poder seguir adelante con sus enjuagues económicos. Toda una problemática que implica la economía, la justicia, la cuestión impositiva y la mirada política. Vuelvo a insistir, la salida es política. Gracias, Javier Ortega, por haber estado aquí.
Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias Martín Loza en los controles. Esto fue Nosotros los Otros. Mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta